Nuevamente volvemos a hablar del catastro, del impuesto predial y del catastro multipropósito. Recordemos entonces el origen de esta circunstancia, que hoy es un proceso que se está viviendo en Colombia porque se está desarrollando diferentes protestas debido al incremento desmesurado de los avalúos catastrales, pero sobre todo del cobro de impuesto predial. Recordemos las normas que rigen este proceso. Acordémonos que el catastro multipropósito viene desde el Acuerdo de Paz. Eso fue un proceso que se vivió con el fin de mejorar tanto el recaudo, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas y tener en cuenta cada uno de los atenuantes que vive las personas para sí mismo hacer el cobro del impuesto predial. Entonces miremos que a partir de ahí viene entonces un proceso de impulso del catastro multipropósito. Recordemos que el gobierno anterior del señor Duque, expresidente Duque, en su plan de desarrollo, la ley 1955 de 2019, incluyó el catastro multipropósito. Luego vino el decreto 148 de 2020, donde especificó todo el tema de catastro multipropósito y dio origen al proceso ante el IGAT, el gestor catastral. De ahí en adelante entonces se viene haciendo el proceso del catastro multipropósito. Presidente Gustavo Petro actualiza ese proceso en la ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. Allí en el artículo 49 nuevamente toca el catastro multipropósito y da la orden al IGAT, al gestor catastral nacional, para que actualice los predios, dado de que están absolutamente desactualizados. Municipios como Granada Meta, desde el año 2006, no ha hecho actualización catastral, especialmente en lo rural. Recordemos que el alcalde actual y exalcalde Juan Carlos Mendoza actualizó el catastro en el año 2019, que le dejó esa papa caliente al alcalde entrante Freddy Hernán Pérez, que le tocó aplicar los avalúos de acuerdo a como se lo había dejado Juan Carlos Mendoza. Pues bien, hoy nuevamente Juan Carlos Mendoza hace un contrato con el IGAT para hacer la actualización catastral en el municipio de Granada, en el sector urbano, como catastro multipropósito. Y eso lo vamos a hacerle un capítulo especial, revisando si el IGAT hizo bien, si la administración municipal hizo bien frente al tema de esa contratación y del catastro multipropósito, porque eso va a ser una bomba de tiempo para el municipio de Granada. A la gran mayoría de los granadinos les va a subir el impuesto predial. Y eso lo vamos a ver reflejado a partir de el cobro que se hace, porque los recibos aún no se han generado debido a la desinformación, a la desactualización, a la desorganización que se tiene frente a ese tema. Hay varias circunstancias con las cuales se puede demandar esa contratación y esa actualización catastral, que más adelante la vamos a tocar. Por el momento vamos a concentrarnos en lo que es el catastro y lo que es el impuesto predial. Recordemos entonces la ley 44 de 1990. Esta ley entonces es la ley que da origen al catastro, a la actualización catastral y al impuesto predial. Esa ley, la ley 44 de 1990, dice lo siguiente: tarifa del impuesto predial. La tarifa del impuesto predial unificado a que se refiere la presente ley será fijada por los respectivos consejos municipales y oscilará entre el 1 por 1000 y el 16 por 1000 del respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos, los usos de suelo en el sector urbano, la antigüedad de la formación y actualización del catastro.
A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se le aplicará las tarifas mínimas que establezca el respectivo consejo. Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables, no urbanizados, teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 9 del 89, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que ceda del 33 por mil, especialmente a esos lotes de engorde. Entonces, ahí en el artículo 6 de la ley 44 del 90 dice límites del impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los predios en los términos de la ley 14 de 1983 y el impuesto predial unificado resultante con la base del nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior o del impuesto predial según el caso. En este caso entonces dice que no se le puede cobrar el impuesto predial por encima del 100% de lo que pagó el año pasado. Es la ley 44 de 1990. Eso quiere decir que si a usted le cobraron el año pasado 50.000 pesos, no le pueden cobrar sino 100.000 este año. Y así sucesivamente. Eso es lo que dice la ley. Ahí hay unas salvedades. La limitación prevista en ese artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, como aquellos casas nuevas, lotes nuevos, urbanizaciones, ni para los terrenos urbanizables, no urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuran como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción y edificación en él realizadas. Recordemos entonces eso. Ese entonces es la ley 44/1990. Pero también entonces recordemos el artículo 49 del Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro manifestó, como ya lo hicimos, lo presentamos en la anterior alocución, que las tarifas se iban a presentar con base en una nueva ley para que no fuese lesivo, especialmente a las personas de menos recursos, para aquellas propiedades pequeñas o para aquellas propiedades que no tuviesen tanto valor, con el propósito de que no fuera tan lesivo el impuesto predial. Infortunadamente, recordemos que hay congresistas en contra del gobierno nacional y del pueblo que han atajado todas las reformas que ha querido impulsar el gobierno de Gustavo Petro y que han rechazado y han tirado a la postre cualquier iniciativa, y por eso no se le pudo colocar un límite nuevo a estos cobros excesivos del impuesto predial. Pero entonces la ley 2294 de 2023, que es el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, recordemos que dice que mientras no se haya la ley, queda viva o queda en ejercicio la ley 1995 de 2019, que fue en el gobierno anterior que se colocó y que es una que habla también del impuesto del catastro multipropósito. Entonces, recordemos y vamos a leer aparte de esa ley. Avalúos catastrales, artículo primero de la ley 1995 de 2019. Avalúos catastrales. Los catastros se regirán por lo dispuesto en el modelo de catastro multipropósito. Los criterios y las normas para inscripción por primera vez, como los de conservación y actualización, se ajustarán al mencionado modelo. Pero también el artículo segundo habla de límites del impuesto predial unificado, independientemente del valor catastral obtenido, siguiendo los procedimientos del artículo anterior. Para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa actualización, será del IPC más 8 puntos
porcentuales máximo del impuesto predial unificado. ¿Esto qué quiere decir? Que el IPC estuvo alrededor del 5,5% más 8 puntos. Estamos hablando 5 más 8, 13,5%. Es el incremento que máximo se le puede hacer a ese impuesto predial de aquellos predios que han subido en la actualización catastral. En los casos de los predios que no se hayan actualizado al límite, el límite será del máximo del 50% del monto liquidado por el mismo concepto del año inmediatamente anterior. Quiere decir que aquellos predios que no se actualizaron no pueden cobrársele más del 50% de lo que le cobraron el año pasado. Adicional. Quiere decir que si usted el año pasado pagó 50,000, este año máximo puede pagar 75,000 pesos. Ahí está entonces lo que tiene que ver con la ley 1995 de 2019. Y dice, para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento anual del impuesto predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC. Eso quiere decir que para aquellas viviendas de los estratos 1 y 2 que no pasen de 135 salarios mínimos, entonces hay que multiplicar 135 por 1.750.000, y las viviendas que no pasen de ese valor, el incremento anual del impuesto predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado el IPC estuvo en el 5,5%. Quiere decir que no pueden cobrársele más de 5,5% a las viviendas de estrato 1 y 2, que no pasen de ese valor de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese es entonces los límites del impuesto predial, de la avalancha que se avecina hoy, de la bomba de tiempo que se avecina hoy para municipios como el municipio de Granada Meta, donde se viene la actualización catastral frente al tema del catastro multipropósito en el sector urbano de Granada. Hay una limitación prevista en esta ley, 9 atenuantes o limitaciones para no aplicar el artículo en esos predios, como los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, los predios que figuraban como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo valor se origina por la construcción de la nueva edificación. Los predios que se utilicen para base gravable con autoavalúo, o sea, aquellos que se acercaron, incrementaron el avalúo de manera voluntaria ante el impuesto predial, ante la tesorería municipal, entre otros argumentos que da la ley 1995 del año 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que ese impuesto predial que se avecina para municipios como Granada Meta tienen que tener base en la ley 1995 y la ley 44 de 1990. Entonces, amigos, ahí está la información frente al tema del impuesto predial de catastro y del catastro multipropósito, para que no se dejen engañar y no sigan cayendo en la desinformación. Fundamentalmente, la responsabilidad de las tarifas recaen en el Consejo Municipal, especialmente por iniciativa del señor alcalde, porque esto es catastro y esto es impuesto predial y esto es presupuesto municipal. Entonces ahí está la papa caliente en manos de quien le corresponde. Ahora, más adelante vamos a hablar también de las tarifas, porque es que hay dos cosas fundamentales en las cuales tienen que determinar los consejos. Y lo hicimos nosotros en el 2006, cuando dimos la pelea contra un gobierno que quiso meterle la mano al bolsillo a los granadinos, y dimos la lucha. Hay dos cosas que los consejos tienen que tener en cuenta: los rangos y las tarifas. Los rangos son aquellos predios que se establecen un valor dentro del estatuto tributario. Entonces dice el primer rango, de un predio que vale $1 hasta X cantidad de millones, hablemos de 100 millones de pesos, por ejemplo.
Ese podría ser el primer rango. Toca revisar esos rangos porque es que cuando usted va pasando el tiempo, su casa se va valorizando, su predio se va valorizando. Y lo que valía antes 5 millones de pesos, hoy puede estar valiendo 20 o 30 o más millones de pesos, solamente por el transcurso y el pasar del tiempo. Y entonces esos rangos se quedaron en la misma base, en los mismos 100 millones, en los mismos 50 millones, y esos rangos hay que ampliarlos. Si antes estaban en 50 millones, hay que ampliarlos por lo menos a 100 o a 200 millones. Y lo otro son las tarifas. Las tarifas son del 0,1 por mil al 16 por mil. Eso es la facultad que tiene la administración municipal a través del Consejo Municipal para implementar los rangos y las tarifas del impuesto predial, y es allí donde se le debe llamar la atención al Consejo Municipal para que actúe y para que no le siga metiendo la mano al bolsillo a los granadinos. Y en cada uno de los municipios, en su municipio, debe también exigírsele al Consejo Municipal que actualice su estatuto tributario, especialmente en los rangos y en las tarifas. Así que quedan informados.